Muy buenas tardes, amigas y amigos del Poder de la Tarde. Gracias por estar con nosotros hoy, 20 de enero, a través de Telefuturo, Canal 23. Aquí recibirá un resumen de las principales informaciones nacionales, internacionales, sociales, económicas, políticas y todo el acontecer noticioso relevante para la República Dominicana. Me acompañan Alberto Caminero y don Freddy Sandoval. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Inmediatamente vamos a pasar al informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología en la voz de Alberto Caminero. Gracias, Carmen Ligia. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, pronostica para la tarde de este miércoles que una vaguada frontal actualmente localizada sobre Cuba incrementará la nubosidad principalmente sobre las regiones norte, noroeste, noreste, sureste, la cordillera central y zona fronteriza, provocando lluvias débiles al final de la tarde y la noche. Para mañana jueves y el fin de semana precisa ONAMET que se incrementarán las lluvias, siendo moderadas a fuertes a ocasiones con tormentas eléctricas en las regiones, zonas mencionadas anteriormente. Además, la Oficina Nacional de Meteorología está anunciando que habrá todavía mucho calor, don Freddy, Carmen Ligia. En Santo Domingo Norte, medio nublado en ocasiones, en Santo Domingo Oeste, pocas nubes, en Santo Domingo Este, nubes dispersas, siendo medio nublado en ocasiones, y en el Gran Santo Domingo, la temperatura máxima estará en 28 grados Celsius y de 30 grados Celsius, la mínima entre 18 y 20 grados Celsius. Así es, damas y caballeros, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología. Y hoy es 20 de enero. Hoy se celebra la Jornada Mundial de los Migrantes. Es una celebración de la Iglesia Católica, específicamente en España, y se viene celebrando en distintos países desde el 17 de enero para atraer la atención sobre que debemos ser misericordias con los migrantes. Tenemos que tener misericordia con los migrantes y considerar sus situaciones de riesgo, cuáles son las causas que los hacen emigrar de sus pueblos natales, precisamente porque nadie quiere irse de su tierra. Todo el mundo quiere tener las condiciones para vivir y vivir bien en su tierra, tener seguridad, tener seguridad social, ciudadana, no estar afectado por una guerra o por un conflicto armado. Y eso es lo que pasa, que en este momento 72 millones de personas han tenido que emigrar a diferentes países del globo por situaciones de riesgo. Entonces, hoy la Iglesia Católica recuerda que debemos de tener misericordia con los migrantes. Y inmediatamente vamos a pasar a las noticias de la tarde en la portada del periódico El Nacional, La Voz de Todos. Alberto Caminero. Los principales titulares del periódico El Nacional de esta tarde, Poyaco lo pondrá en portada en breve. Anadegas, ahí está, asegura que los combustibles aún están a sobreprecio. Anulfo Rivas, presidente de la entidad, afirma que las gasolinas tienen un sobreprecio de entre 11 y 14 pesos por galón, mientras que el gasoil es de 6 pesos con 94 centavos. En la foto principal, desorden, qué desorden de verdad. Motociclistas esperan hoy el cambio de luz roja del semáforo en la intersección de la avenida 27 de febrero con Isabel Aguiar, con cascos, unos sin él, la mayoría sin placa, casi todos, y con luces muy poco. ¿A cuál de ellos se le puede atribuir un perfil sospechoso? A todos. A todos. De ahí que las autoridades deben comenzar los operativos aplicando la ley que obliga a los conductores de motos a usar la placa, las luces, licencia y las matrículas, pero que además... Y el casco. Y el casco, pero que además, ahí no lo dice, que no se vayan en rojo. Inclusive delante de los AME se van ellos en rojo. Es el desorden más grande que hay en el país. Eso es increíble. Siguen protestas. Preocupa a la Organización de Estados Americanos, OEA, el impasse de cara a comicios en Haití. Exhorta a todos los actores políticos a involucrarse en un diálogo para hallar una solución. En la foto
foto pequeña, ahí está, de cómo le están casi arrancando la cabeza con la mano un militar de la MINUSTAH a un haitiano en protesta que llevan 3 días en Haití. Mire, señores, don Freddy lo dijo esta mañana, bueno, él va a hablar de eso, porque las protestas por poco provocan una irrupción, oiga bien, una irrupción al sistema democrático en Haití. Solamente faltó que se metiera en el Palacio Nacional. Pero don Freddy hablará de eso. Responde, agresión, mujer de 75 años le dispara a un hombre que la atacó. Valiente. Brígida Inocencia García porta revólver con permiso, pero vencido. Hay que Ay, dejarla ay, así, ay. hay que dejarla así. Hay que dejarla así. Sí, para ¿verdad? que se Porque defienda. Si no se defiende, la mata. Sí. Peralta, José Ramón Peralta garantiza disciplina en gastos en el gobierno. Dice no se dañará la economía con gastos fuera del presupuesto. Esos son los principales titulares del Nacional. Un día como hoy, miércoles 20. 20 Así de es, enero. Carmelija. Así es, Alberto. Y luego de la portada del periódico El Nacional, se suceden una serie de informaciones de último minuto que usted tiene que saber. Tenemos que el Tribunal Superior Administrativo ordenó hoy a la Junta Central Electoral dejar sin efecto una resolución de la Junta Central de eliminar algunas diputaciones en municipios y provincias afectadas por una disminución de población según el censo, pasado censo que se realizó, y aumentar en otras jurisdicciones donde también lo ha hecho el número de habitantes. El Eso tribunal... resuelve un gran problema. Sí, exacto, un gran problema. El tribunal acogió un recurso impuesto por el Partido de la Liberación Dominicana para dejar sin efecto la resolución. El magistrado Roberto Rosario, presidente de la Junta, fue quien confirmó la información y dijo que respetará la decisión del Tribunal Superior Administrativo, aunque manifestó que el Pleno tiene el criterio de que jurídicamente la Junta está en lo correcto, ya que los cambios de la división en las circunscripciones están amparados en la Constitución del 2010, pero dijo que la Junta no va a recurrir la decisión, pero que deberán entonces hacer algunos cambios en 2 resoluciones que estaban vinculadas con esta que recién se anula. Y en otro orden tenemos que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, informó que serán expulsados los miembros de la organización que hayan aceptado ser postulados por otras organizaciones políticas. El Reinaldo Pared Pérez informó esto a través de su cuenta de Twitter en varios mensajes sucesivos, donde dijo que también advirtió a los partidos aliados al oficialismo no dar cabida a esos PLDistas so pena de peligrar el pacto de alianza. Asimismo, también dijo que es un sentir de la mayoría de los miembros del comité político. Y en otro orden tenemos que el Ministerio de Medio Ambiente dispuso una sanción económica por un valor de 2 millones de pesos, de más de 2 millones de pesos, a la empresa La Jun Corporation, responsable del vertedero de Duquesa por el conflicto que ha habido con el incendio que se originó el pasado lunes y que afectó a toda la ciudad de Santo Domingo con la humareda. Eso es todo por las noticias. Inmediatamente vamos a pasar a las noticias internacionales a cargo de don Freddy Sandoval. Señores, la principal noticia en el marco de lo internacional la constituye hoy el desplome de la bolsa de valores en cascada en todo el mundo a partir del descalabro en los precios del petróleo en los mercados internacionales. Toda la bolsa, incluyendo Wall Street, París, Frankfurt, Berlín, Tokio y también los países del Golfo en sus diferentes denominaciones, experimentaron caída hasta del 3%, la mayor en los últimos meses, lo que hace pensar que vienen tiempos difíciles para la economía. Justamente en el día de hoy, el Foro Económico Mundial, que comenzó su reunión anual en Davos, Suiza, hace pronóstico terrible. Dice que la prevención de la economía mundial para este año 2016 son difíciles. Para el área de América Latina va a haber una disminución del crecimiento económico y posiblemente un descalabro a partir del impacto de la caída de la moneda brasileña que va a incidir en toda la región. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo con la caída de la bolsa es catastrófico sencillamente. La portada de los principales diarios
del mundo así lo reseñan. Llegando a los predios cercanos a nuestro país, en Haití hay serios problemas por tercer día consecutivo. La horda que encabeza la Balá y todos los partidos de la oposición recorriendo la calle de Puerto Príncipe, destruyendo todo a su paso. Son decenas de vehículos incendiados en el día de hoy, negocio destruido, y también 3 locales de la Junta Electoral Provisional incendiados. Hoy la Organización de Estados Americanos, OEA, externó su alta preocupación por la situación de Haití, que parece no podrá celebrar su elección en segunda vuelta el próximo domingo 24. El Senado haitiano y todo el Parlamento está reunido desde temprano hoy, viendo a ver qué bajadero le busca. Déjeme decirle que, don Freddy, que hubo una información al mediodía, lo escuché en un noticiario internacional, donde daba cuenta de que el Parlamento, el Congreso de Haití, pospuso las elecciones de Haití sin fecha fija. Entonces eso es peor aún. ¿Por qué? Porque si va sin fecha fija, eso es incierto. Entonces, el día 7 de febrero es la fecha fatal que caduca el periodo constitucional del presidente en funciones, Michel Martelly. A partir de ahí hay un vacío de poder. Entonces, ¿qué va a pasar en Haití? Es imprevisible. No hay control de la calle, no hay control de las instituciones. El presidente Michel Martelly ya no tendrá funciones. Mire lo que está pasando ahí. Decenas de vehículos incendiados en el día de hoy. La oposición dice que no acepta elecciones en segunda vuelta el próximo domingo porque la primera vuelta fue fraudulenta. El candidato de la oposición, Youssef Letin, dice que él no va a participar. Sin embargo, Juvenal Moisés, que es el candidato oficial, dice que él va a participar. De todas maneras, hay que seguir con mucha atención. Hay otro vehículo que no fue la guagua quemada. Hay que seguir con mucha Fred, atención. ¿y se puede hacer unas elecciones solamente con un candidato? No son elecciones. No son elecciones. Entonces son votaciones. Son votaciones, sí. De todas maneras, esa es la situación. 2 noticias críticas, la caída de la bolsa de valores en el mundo, lo de Haití. En Venezuela hay un estado de emergencia declarado por el presidente Maduro y también comienza a asomar la violencia. El Parlamento de oposición está reunido en sesión permanente tratando de buscarle también un bajadero a la solicitud de emergencia nacional del presidente Maduro, que pide 2 meses sin control para ver si controla. Entonces, hoy fue asesinado en una calle de Caracas el vocero del gobierno de Caracas, el periodista Ricardo Durán, 40 años, saliendo de su residencia, fue abatido a tiro. La situación en Venezuela también alto, difícil, una situación muy delicada, porque saben ustedes que el gobierno de Maduro tiene ya oposición y no puede hacer las cosas como le plazca. De todas maneras, pendiente también con lo de Venezuela. Hay otras informaciones interesantísimas, como son el caso del informe del Fondo Monetario Internacional en la cumbre de Davos, y también las declaraciones del presidente argentino allá, Mauricio Macri, porque la situación de Argentina en el aspecto económico era incierta porque el gobierno pasado nunca dio cifra. Entonces, ahora Macri está haciendo una exposición de lo que pasó en Argentina durante los últimos 10 años y cuál es el estado de la economía real. En Colombia, el gobierno alertó que espera más de 600,000 casos del zika. Eso sí es peligroso, el zika. El zika que está poniendo en alerta, pero nervioso también a las poblaciones.
cercano, no solamente a la República Sí, Dominicana. Estados Unidos le dio una voz de alerta a todo el país, Sí. sobre todo a las embarazadas, que no viajen a México por temor al asunto del Sicubira. Alerta en la costa este de Estados Unidos por una gran tormenta de nieve que amenaza desde esta noche hasta el sábado. Finalmente le cuento que los precios del petróleo hoy cerraron 26.9 dólares el barril. Habrá rebaja de precio de los combustibles. ¿Van a rebajar el próximo o no van a viernes. rebajar? Bueno, Sí. se supone que es el precio de ayer es que se toma como referencia. El, El precio de hoy, normal. el de hoy, Ah, el de hoy. miércoles. Bueno, mejor todavía, porque bajó más, ¿verdad? Sí. Y ojalá que estemos el de mañana porque va a seguir cayendo. No es el de hoy, don Freddy. Ojalá fuera posible. Y ahora, luego de este panorama internacional que siempre nos trae tan completo don Freddy Sandoval, pues vamos a hacer una pausa espiritual, parafraseando a nuestro compañero Elías que está de Elías, que está de vacaciones. vacaciones. Y Alberto Caminero, ¿cuál es el pensamiento del día? Bueno, el pensamiento del día es que Dios está en todas partes, en nuestro interior y en el interior de todas las personas que viven en nuestros ambientes, buenas o malas. Todo viene de Dios, todo es manifestación de Dios. También lo que nos parece malo o equivocado puede convertirse en el día de mañana en bien. Nuestros sufrimientos provienen del desconocimiento de esta verdad fundamental. Dios, que está en todas las cosas, dirige todos los acontecimientos. Esta es la reflexión del día de hoy. Librito interesante, Minuto de Sabiduría. Así es. Bien, y así, y es verdad, Dios está en todas las cosas y dirige todos los acontecimientos. Y a propósito de Dios, hoy en la sección de los miércoles del origen de las cosas, pues vamos a hablar de la festividad religiosa del 21 de enero, mañana, que es festividad nacional, Día de Nuestra Señora de la Altagracia, y precisamente pues hablar del origen de la historia, de cómo llega la adoración de la Virgen de la Altagracia aquí a la República Dominicana. Cuenta la historia que en el año de 1500... Ay, se me perdió. Bueno, en el año de 1500 algo se erigió una capilla en la vecindad de Salvaleón de Higüey, porque los hermanos Trejo, de apellido Trejo, llegaron en 1502, ya lo encontré, en 1502 llegaron los hermanos Trejo, Alonso y Antonio, y trajeron desde la provincia de Extremadura una imagen de la Virgen de la Altagracia y la trajeron aquí a Salvaleón de Higüey. Entonces se construye esta capilla aquí. Un poco se mezcla la parte de mito e historia, porque llega un momento en que la historia de la Virgen de la Altagracia, los datos históricos se pierden y entra más la parte de mitología. Entonces se habla, por ejemplo, de que se eligió el 21 de enero porque precisamente ese día los soldados españoles, que eran la mayoría oriundos de Higüey, españoles dominicanos, que vivían en Higüey, pues pelearon una batalla en contra de los franceses y se encomendaron a la Virgen de la Altagracia, la batalla de la Sabana se llamó, se encomendaron a la Virgen de la Altagracia para que los protegiera. Y como ganaron la batalla, entonces hacen una fiesta al final y a partir de ahí pues se toma este día como el día de la adoración a la Virgen de la Altagracia. Pero vamos a ver también otra historia que apareció un poco después y que trata pues de llenar un poco esos vacíos históricos de cómo se llega a adorar a la Virgen de la Altagracia. Es un video que encontré que es muy bueno, aparece incluso el actor Iván García, así que por favor, señor director, si es tan amable de ponerlo. Cuenta la tradición que hacia 1508, un terrateniente español de la región del Duey preparaba un viaje a Santo Domingo para allí vender algunos productos. Porque mañana me voy a ir de viaje. Esa noche, durante la cena, sus hijas le hicieron dos encargos muy distintos antes de marchar. La mayor, alegre y divertida, pidió vestidos, cintas y encajes. La pequeña, de apenas 14 años, joven de espíritu recogido y muy religiosa, a la que apodaban la niña, le pidió a su padre que le trajese una imagen de la Virgen de la Altagracia, como la que ella había visto en sus sueños. ¿Y dónde consigo yo una Virgen de la Altagracia?
De regreso a su hacienda, el padre no dejaba de pensar en la imagen de la Virgen que su hija pequeña le había pedido y no había encontrado. En Santo Domingo, llegó a preguntarle al cabildo e incluso al arzobispo, quienes le dijeron que esa advocación no existía. Decidió entonces pernoctar en la posada de un amigo. Sazonado que tenemos que recibir a nuestro visitante. ¡Lorencio! ¡Hey! Durante la cena, comentó apesadumbrado su tristeza por no poder llevarle a su pequeña hija el encargo que le había pedido. ¿Tú conoces a la Virgen de la Altagracia? Caballeros, la niña tiene razón. Aquí tiene usted su encargo. Esta es la Virgen, que siempre será la señal definitiva de la protección de María a los habitantes de esta isla. ¡Papá! Esta sí es. Esta es la Virgen de la Altagracia. La que deseaba, la que conocía antes de verla. Un hecho inesperado comenzó a suceder. Pese a la custodia de la familia, el cuadro desaparecía de la casa y todas las mañanas lo encontraban en la copa de un naranjo. Ya no había que dudar. El naranjo señalaba el lugar escogido por la Virgen para que allí se le rindiese culto. Y parece ser que Dios, nuestro Señor, no quiere que la Virgen salga de Higüey. Pues hace tiempo el arzobispo de la Catedral de Santo Domingo fue a recogerla y desapareció del arca en que la llevaban bien cerrada. Apareció de nuevo en la iglesia de Higüey, en el mismo lugar donde solía estar. Gracias. La historia y la leyenda popular dan sentido al origen de la devoción de la Altagracia, Virgen milagrosa que desde antaño y hasta hoy sigue colmando a sus devotos de alegría con acciones divinas y milagros de los que sus numerosos peregrinos dan fiel testimonio. Esta historia hermosa y romántica que ilustra el origen de la historia de la Virgen de la Altagracia, pues puede tener también su origen en el hecho de que la primera imagen de la Virgen de la Altagracia que se conoce, se supone que se le apareció a un agricultor de la región de Ciruela, en Extremadura, España, en la copa de un árbol. Entonces puede ser que haya sido tomado de aquí esta idea. Y la primera vez que apareció esta historia es esta leyenda que se llama Viejo, los dos ríos y del sueño misterioso. Fue en un libro del poeta y escritor Rafael
Rafael Deligne que se llama Encargo Difícil, y por igual también apareció luego en la obra de Juan Elías Moscoso, Chiquitica de Higüey, que contaba pues este origen de la imagen de la Virgen de la Altagracia. A principios del siglo XX, Monseñor Arturo de Meriño, arzobispo de Santo Domingo, pidió a la Santa Sede la concesión de oficio divino y misa propia para el Día de la Virgen de la Altagracia, suplicando además que fuese como festividad de precepto los 21 de enero. Y a partir del gobierno de Horacio Vázquez es que se hace este día como no laborable y festivo en toda la República Dominicana. La Virgen de la Altagracia tuvo el honor de ser coronada 2 veces, primero por el Papa Pío XI y luego por el Papa Juan Pablo II, cuando vino en su viaje en el año de 1979 con una diadema de plata sobredorada que fue un regalo personal de él. La Virgen de la Altagracia, el culto a la Virgen de la Altagracia es un culto muy difundido en la República Dominicana, y mañana se espera una masiva afluencia de feligreses a la Basílica de Higüey, que fue iniciada su construcción en el año de 1947 e inaugurada en el año de 1971, y es uno de los santuarios religiosos más importantes del Caribe. Sí, mire, decirle que hoy la oficina de prensa del Palacio Nacional confirmó que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, estará en la misa de las 10 de la mañana en la Basílica de Higüey, acompañado de un gran número de los miembros del gabinete y otros funcionarios civiles y militares. Las Fuerzas Armadas tienen orientación especial para darle facilidades a la gran caravana que desde ayer están cruzando desde Haití a la peregrinación de Higüey. Y también el COE, la Defensa Civil y la Policía Nacional han dispuesto un operativo especial a lo largo de toda la carretera de la frontera sur hasta Higüey, con énfasis en el tramo Santo Domingo-Higüey, que es el de mayor circulación. Va a haber 51 puestos de asistencia y auxilio vial de parte de los organismos de acciones preventivas para auxiliar en caso de emergencia a los peregrinos que se dan cita en la Basílica de Higüey mañana, día de Nuestra Señora de la Altagracia. Ese operativo está desde las 8 de la mañana de hoy en todas las carreteras, y precisamente el interés es evitar los accidentes fatales cuando hay una mayor cantidad de población que se traslada hacia un lugar. Entonces viene la desesperación, vienen los entaponamientos, y de ahí vienen las imprudencias y los accidentes fatales. Entonces, para evitar eso, el COE está montando ese operativo. La cantidad de haitianos devotos de la Virgen de la Altagracia es tal que mañana, y eso es tradicional desde hace varios años, hay 2 misas en creol, una a las 5 de la mañana y otra a la 1 de la tarde, solo para los devotos haitianos que vienen a la peregrinación. Es importante que haya ese tipo de cosas, porque es necesario fomentar esas actividades donde las comunidades se integren y la religión pues propicia ese tipo de cosas. Bueno, y esto fue el origen de las cosas, y para terminar este primer bloque del Poder de la Tarde, vamos a pasar con la sección El Nacional hace 40 años, para que usted vea que la realidad no ha cambiado tanto. ¿Qué pasó hace 40 años, Alberto Caminero? Bueno, la portada del periódico El Nacional de hace 40 años, mírenla ahí, mátase una persona en derrumbe de edificio. O sea, lo que escrito ahora dice: se derrumba un edificio y mata a una persona. En ese tiempo era la construcción de toda la carretera, la avenida 27 de febrero. Y en ese tramo un edificio colapsó. Y entre eso un obrero que trabajaba, entonces murió en ese lugar de la 27 de febrero. Otro titular: Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez, dice que tratan de ligarlo con los guerrilleros. Se refiere Peña Gómez a que en el 1973 llegó aquí al país el coronel Francisco Alberto Camaño Deño con un grupo de guerrilleros, entre ellos Hanle Germán,
que a partir de las 3 de la tarde es cuando se puso en exhibición su cadáver en la funeraria Blandino, hoy a las 3. Murió ayer a los 81 años. Bueno, pues Peña Gómez dice que habían sectores que tratan de ligarlo, de que él estaba con ese complot y ese tipo de cosas. También titulares pequeños juzgarán secretario y director de Telecom, ordenan investigar golpiza a camarero y intentan buscar a Claudio para que lo involucre a Peña Gómez. Así es que esos fueron los principales titulares nacional hace 40 años. Ay, la realidad hace 40 años, igualita que ahora. Y no se vaya usted, de esta manera terminamos el primer bloque del Poder de la Tarde y a continuación tenemos, luego de los comerciales, pues una interesante entrevista con Eléxido Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano. Quédese con nosotros. Señores, muy complacido de presentarle nuestro primer invitado del Poder de la Tarde. Se trata del licenciado Eléxido Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano. Una agradable conversación con nuestro viejo amigo Eléxido sobre asuntos políticos y religiosos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, mi gran amigo Mire, don Alberto Freddy. Caminero. Don Freddy, a mí y le voy a quitar la palabra, cosa que No, hago. tiene todo el derecho. Eléxido Paula, que es un hombre muy religioso, nos gustaría... Un hombre de la iglesia. De la iglesia. Nos gustaría que nos comentara acerca del día de mañana y sobre todo en función del trabajo que se pasó aquí sobre la Virgen de la Altagracia. El Día de la Altagracia es un día muy importante para nuestra Iglesia Católica, así como el Día de las Mercedes. Ustedes saben que nosotros los católicos creemos en lo que es el dogma de la encarnación del Hijo de Dios en María. Entonces tenemos a la Virgen María. Pero históricamente los pueblos tienen su idiosincrasia, su costumbre, su tradición y se van adaptando al credo religioso. Este pueblo tiene dos advocaciones fundamentales. La advocación, que es como la adoración, no como algunos dicen de una imagen, sino de la mística en la persona y en la vida de alguien que fue santo. Entonces nosotros tenemos la vocación de Nuestra Señora de las Mercedes y de la Altagracia. Cada una de esas dos advocaciones tiene una historia particular. Sí. Las Mercedes tiene una historia ligada, por supuesto, a los españoles también, y la Altagracia tiene otra historia. Si tú hurgas un poco y ahonda, tú te vas a dar cuenta que hay mucho de ficción en la historia, hay mucho como de fantasía.
Pero la iglesia entonces le da importancia a la simbología, no a la ficción ni a la fantasía, sino a la simbología. La simbología te impregna a ti como un dechado de utopía o de ilusión y de acercamiento y de proximidad y de aproximación a lo que tú quieres y deseas, Sí. que es estar cerca de Dios y por tanto cerca de María. María es para nosotros como la mediadora, la vía y el canal para llegar a Dios o para llegar a su Hijo Jesucristo. Quería decirle eso de manera muy lacónica, ¿verdad? Sí. Pero el pueblo dominicano es un pueblo amante de su máter, de su madre, la Virgen María. Y por supuesto, en la advocación de Nuestra Señora de Alta Gracia. Una muestra de eso es lo que sucede cada 21. Es decir, nosotros confiamos, protectora, y la gente en su vida de dolor, de tristeza, de angustia y también de desesperación, pero también de alegría, se abraza a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y ustedes ven que hacen promesas. ¿Qué es una promesa? Es como entregarle a Nuestra Señora de la Alta Gracia un deseo, una preocupación, algo que yo quisiera alcanzar en mi vida de coterráneo, de terrícola, de nosotros los que somos contingentes, los que vivimos aquí, los que somos humanos. Tenemos muchas necesidades, muchas carencias, y en alguien tenemos que confiar. Y si nosotros decimos que es nuestra madre, la madre de Jesucristo, ¿cómo no confiar? Mire, Elécido, ¿qué hace usted el día de mañana, Día de la Altagracia? Normalmente voy a la Sagrada Eucaristía. La primera misa. Normalmente lo hago. Y de acuerdo a mi agenda, también o voy a la Altagracia, a Higüey, o voy el día 24 de septiembre a las Mercedes del Santo Cerro La Vega. Pero normalmente me quedo en familia vamos a la iglesia, y si tenemos que hacer algún encuentro también familiar que dé lugar a seguir en ese espacio de reflexión, también lo hacemos, lo hemos hecho. Mire, Elécido, vamos a hurgar un poco más, porque veo que usted tiene una buena formación cristiana. ¿Cómo la obtuvo? Yo fui lo primero monaguillo de varias capillas en mi campo. Eso es San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís. Yo soy de un campito que se llama Azlor, con Z. ¿Cómo se llama? Pero es muy fuerte la palabra porque la Z lo hace fuerte, la palabra. Azlor. Azlor. Dice que Emmanuel Azlor era un francés, de algunos que se aposentaron en la zona del Cibao. Pero bueno. Eso es hacia Castillo, por ahí. Mi campito está, si usted va a Anagua, frente al estadio Julián Javier, está Mata Larga y luego Azlor. Frente a la Codal ahí. Exactamente. Entonces, más antes de la Codal. Por ahí también se va, porque hay varios lugares. Bueno, comencé a ser aspirante a seminario en el 1967 y ya en el 73 estaba en el Seminario Santo Cura de Ars de La Vega. El hoy obispo de San Francisco de Macorís, Fausto Ramón Mejía Vallejo, fue mi formador en el Santo Cura de Ars. Luego en el 75 paso al Seminario Santo Tomás de Aquino hasta el 79. Ahí entonces, bajo la conciencia de mi interioridad, desisto del seminario. Pero usted nunca estuvo cerca de ser sacerdote, sí, claro, muy cerca. Claro, yo estuve hasta 2 años y medio de teología. Pero salí del seminario y no es una cosa tan ordinaria y usual que un seminarista salga del seminario y siga en la iglesia de manera muy intensa. Sí. Y yo seguí, luego me nombraron asesor de pastoral juvenil y duré 12 años. Y luego fui técnico de formación integral humana y religiosa. Lo que antes se llamaba religión, hubo a la sazón, el cardenal, hoy cardenal y arzobispo de Santo Domingo, fue mi primer obispo, o nuestro primer obispo de San Francisco de Macorís. Él me nombra a mí, conjuntamente con la Secretaría de Educación, técnico de formación integral humana y religiosa. Era como para darle un giro y un vuelco y una modificación a lo que se llamaba religión. La religión, que era una materia. Y todavía hoy se llama formación integral humana y religiosa, que es la formación a los muchachos y muchachas en las escuelas públicas.
Y seguí entonces, después de salir del seminario, formando, me mantuve en la planeación pastoral de la diócesis y a nivel nacional, planificación pastoral. Porque como estaba en la pastoral juvenil, era un área, Sí. ¿verdad?, de la acción pastoral de la iglesia. Y bueno, después me he quedado... Le dejó eso al padre Luis. Sí, claro, padre Luis Rosario. Y luego entonces yo he continuado, cuantas veces me piden formar a diáconos y formar animadores de la asamblea o formar ministros de la comunión. Por ejemplo, ahora yo tuve un diplomado en Samaná para la zona de las costas recientemente, pero muy recientísimamente yo tuve un diplomado para la zona de San Francisco de Macorís, que son coordinadores de pastoral social, porque yo he estado muy ligado también a todo lo que tiene que ver con la acción pastoral de la iglesia. He sido un ferviente y asiduo lector de la doctrina social de la iglesia, o doctrina social católica, o formación social católica. O sea, de manera que la doctrina social de la iglesia es un tesoro. Y esa carta pastoral que emiten los obispos en enero es fruto de su acción pastoral. Porque la de enero es carta pastoral. La de febrero, para el 27 de febrero, es un mensaje a la nación, que es diferente. Normalmente, la carta pastoral tiene un criterio cristocéntrico, cristológico o teológico. Es decir, una formación a la grey, a la comunidad católica y a los hombres y mujeres de buena voluntad. De la de febrero es más adecuada a la fecha patriótica, a la identidad nacional, a los valores patrios, a los principios que generaron los restauradores independentistas nacionales. La de hoy etcétera, es, ¿no? Y lo es la adecuan. pastoral real. La de ayer, esa de ayer que se dio publicada en todos los periódicos. Esta se pareció mucho, yo le dije a un sacerdote, se pareció mucho a la de febrero, porque esta tiene un matiz más hacia la realidad político y social dominicana. ¿Qué pasa mensaje aquí? De Francisco. Pero el evangelio hay que adecuarlo y adaptarlo a la realidad y a las realidades. Y eso es lo que han hecho los obispos en el día de ayer, que ustedes... Porque estamos a 3 meses de las elecciones. Correcto, correcto. Sí. Así es. Mire, dejamos la religión y nos vamos entonces fuego al centro con la política. Así es, qué bueno. Mire, ¿cuál es la situación del Partido Humanista Dominicano? ¿Cómo va la alianza con el PRM? ¿Qué trabajo se está haciendo? Sí. Vamos muy bien. Tenemos 3 escenarios en los cuales nos movemos bastante. En la agenda con el candidato, formamos parte de la Comisión Ejecutiva Nacional de la campaña de Luis. Formamos parte de una comisión estratégica, muy importante comisión, y otros dirigentes del PHD, del Partido Humanista Dominicano, están engrampados y conectados e integrados a una serie de comisiones nacionales, regionales, provinciales y municipales. Por otro lado, también estamos integrados a las acciones propias de la convergencia. La convergencia es un espacio donde caben los movimientos y partidos políticos que van llegando, se van integrando, apoyando a Luis Abinader. Entonces son acciones comunes en donde también hemos producido propuestas de gobierno, programas de gobierno, pinceladas de gobierno, para que luego cuando se engrampe con el programa de gobierno nacional que produce un equipo técnico, tecnócrata fundamentalmente, por ejemplo, Seara Hatton y otros, entonces nosotros hacemos como la transfusión de lo que ha salido de la convergencia y lo que ya tiene el equipo fundamental de políticas públicas, por ejemplo, de Luis Abinader. Y por otro lado, el escenario donde el Partido Humanista tiene que moverse. Es decir, nosotros no podemos tampoco ni descuidar a Luis, tampoco descuidar al partido, ni descuidar la convergencia. Nosotros tenemos movilización o movilidad o caminando el país porque tenemos comités distritales, comités municipales, comité ejecutivo nacional, comité político y secretaría de la juventud, la mujer, técnicos y profesionales electorales. Entonces, esa mecánica, esa dinámica, hay que darle calor, darle seguimiento y fortalezas en el sentido de conectar esa trípode de acciones a lo que es la cabeza, Luis Abinader. La alianza que usted ha firmado con el PRM, ¿qué compromiso conlleva cuando se llegue al poder? ¿Qué le toca al PHD?
aquí los políticos muchas veces dicen más de lo que son y lo que hacemos. Muchas veces el contenido, la esencia y la sustancia se pierde y se desliza y se dice y se coloca como lo formal, lo superficial es lo que, o la exhibición es lo que se presenta. Nosotros no queremos actuar así. Si nosotros lo decimos, nosotros hemos anclado en una serie de ejes transversales, fundamentales del programa de gobierno, empeñados e interesados de que este país saboree por primera vez una política pública de salud, una política pública de empleo, una política pública de micro, pequeña y mediana empresa, una política pública de educación en calidad y en robustecer las escuelas y las aulas. Qué bueno que hay más aulas, sí, pero será mejor si se forman en calidad los maestros. Y si los maestros se forman en calidad, entonces los alumnos tienen que formarse en calidad. Claro. Entonces, el Partido Humanista, si bien hacemos propuestas fundamentales al candidato y a todo lo que tiene que ver con este proyecto de nación, hay aspiraciones. Porque tampoco podemos ser cínicos ni hipócritas, ni hablar tontería ni caballada. También tenemos aspiraciones. Y el Partido Humanista Dominicano tiene una cuota de gobierno, de poder municipal, congresional. Y si lograremos, como Dios, el poder de Dios y el poder de este pueblo, lograremos el poder político, la presidencia de la República con Luis Abinader, también tendremos una cuota. Mire, nosotros estamos concentrados. Desde el gobierno, el éxito, sí, desde el gobierno, sí, se le acusa al PRM y a sus aliados de solamente hacer denuncias, de denunciar corrupción, de hacer aquello, pero sin embargo, no están proponiéndole al país qué cosas piensan ellos cambiar, cuáles son sus planes de gobierno, cuál es su cosa. ¿Qué le parece a usted esas acusaciones? Infundadas, porque cada vez que Luis ha venido a sus programas y ha ido a los almuerzos o desayunos de principales medios escritos del país y a la televisión fundamentalmente, hace como el profeta del Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, Amós, Isaías, hace una denuncia, pero concomitantemente hace una propuesta. Él ha dicho, aquí hace falta presas y no hay una priorización de presas, pero dijo, yo si logro la presidencia hay que continuar Monte Grande, por ejemplo, sí, y hay que minar a las principales cuencas hidrográficas del país de presas. Entonces, es una propuesta. Ahora, destilarla, detallarla, irnos a los detalles, ya no es cuestión de esta etapa de la campaña, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, si te dice a ti, vamos a dar prioridad a la micro, mediana y pequeña empresa y vamos a dar facilidades a los jóvenes para que luego puedan insertarse al campo y al mundo del trabajo. Tantos jóvenes con folder debajo del brazo salen de las universidades, profesionales, hechos y derechos, buscando trabajo en la calle, y cada lugar que asiste buscando un trabajo le dice, ¿usted tiene experiencia? ¿Cuántos años usted tiene de labor en esta área? Oh, pero yo estoy saliendo de la universidad hace 6 meses, hace 1 año. Yo quiero comenzar. Y yo le diría al empresario que me diga eso, ¿y usted no comenzó algún día por primera vez a trabajar? Siendo profesional. Entonces, lo que te quiero decir es, ¿te digo tú o usted? Somos amigos. Somos amigos. Entonces, dígame tú. Y somos amigos. Quiero decirte que cada vez que Luis plantea un problema, si él dice, hay impunidad, y hay una especie de intromisión y de interferencia del Poder Ejecutivo, el Poder Político al Poder Judicial, a los poderes que tienen que ver, o a las instituciones que tienen que ver con el Poder Judicial. Pero él te dice a ti, de lograr el poder político, nosotros haremos todo lo posible por, primero, tener mayoría congresional y que si hay un balance, un equilibrio entre las fuerzas políticas de la nación, que nos pongamos de acuerdo para buscar jueces probos, honestos, que tengan un mínimo de ética y de moral. No serán santos ni santas,
pero por lo menos que sean ciudadanos comprometidos auténticamente con la nación y que no tengan amarrado a un político, a un mensaje, a una llamada para determinar, para decidir una sentencia a favor o en contra de alguien. No, Alexis, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se siente el Partido Humanista Dominicano y los demás aliados de la Convergencia respecto a la alianza del Partido Reformista? ¿Se sienten amenazados? ¿Ha habido un disgusto sobre esa parte? No, el Partido Reformista ha sido parte del arco iris de la pluralidad y la diversidad de prácticamente todo el quehacer político de los últimos 30 años. Pero no se sienten ustedes que le dieron muchas cosas. No. Me refiero primero, Carmen Ligia, veterana siendo tan joven, muy acuciosa. El Partido Reformista ha ido aliado al PLD y hay un pedazo en el PLD. Sí. Ya han ido aliados, al PRD ahora, PRD también. La Alianza Rosada de 2006. La Alianza Rosada de 2006. Entonces, nosotros no nos sentimos amenazados porque el espacio del PHD, el espacio del Reformista, el espacio del Frente Amplio, el espacio Dominicano por el Cambio, el espacio del PRM, tiene que estar en proporción del espacio que quiere el país, que tú sirvas a la nación. Es decir, no es la angurria ni la ambición, ni esa desesperación de la gente por ese carguito o ese cargo, o sea, como para tragárselo y para hacer del cargo lo que él quiera. No, yo creo que aquí hay que virar el asunto. Nosotros pensamos que si los reformistas tienen cargo, esperamos que sea para servir a la nación. Si los PHDistas tenemos alguna función pública, que sea para servir a la nación. Y el partido PHD, Partido Humanista Dominicano, se siente satisfecha o satisfecho con las propuestas o los acuerdos que ustedes llegaron, porque en el caso del Partido del Toro, Partido Revolucionario Socialdemócrata, pedía la diputación número 1, la diputación nacional, pero eso se la entregaron a Fidel Santana y al Frente Amplio. Pero ahí hay disgusto, porque ellos no se sienten satisfechos con una segunda o con otras cosas que le pudieran dar. En el caso del PHD, lo que pidió se lo dieron. Le he dicho que nosotros somos distintos. Nosotros ni nos empecinamos, ni nos obcecamos, ni nos obnubilamos, ni nos fanatizamos, ni nos apasionamos a un carguito. Es verdad que hacemos un ejercicio de quiénes del Partido Humanista pueden ser capaces y competentes de ser regidores, de ser diputados, de ir al Parlacén. Pero ¿tú crees que yo le voy a cerrar, le voy a poner la vida imposible y le voy a hacer pasar una mala noche a Luis Abinader, candidato presidencial, que es a quien tenemos que cuidar porque es la cabeza de todo el arco iris, de la convergencia y de este espacio democrático y abierto y plural y participativo, por un cargo? Y entorpecer la clarividencia de su ruta hacia el poder por un cargo. El PHD no va a ser... ¿Se está refiriendo a Fello Suberví? A quien sea. Hay muchísimos Fellos probablemente en este país con relación a eso. Porque Fello Suberví está sublevado y dice que está siendo sordo y mudo. Pero es probable que en el país... Y que hay que proclamarlo en el distrito. En cada partido haya muchos Fellos. Sí. Unos lo hacen saber de manera muy abierta y otros de manera muy soterrada y subterránea. Pero hay muchos. Creo que en la política hay que aprender a ser sinceros y honestos. Porque el mote que se presenta es, que yo es por la nación, es por los pobres, es por un programa de gobierno que va del cielo a la tierra y del cielo y de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Entonces, en las reuniones internas, entonces viene lo que tú dijiste en televisión. Entonces, cuando te despachan de la televisión y de la radio y de los medios digitales, te va al espacio del partido político, te va a las reuniones a matarte como dos perros, como diríamos, por un carguito. Sí. Eso no lo hace el Partido Humanista Dominicano. Mire, ¿qué le parece, ¿qué le parece unas declaraciones que dio en el día de hoy el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, que dice que la Junta Central Electoral
solamente le advirtió a los partidos, primero, que cercenaron y se murió la democracia en sus partidos, porque todos hicieron señalamientos, hicieron cosas completamente diferentes a lo que son las primarias o a lo que es la convención. Pero aquel partido que no vaya con su candidato electo a una convención no será recibido en la Junta Central Electoral. Eso es correctísimo. Es decir, lo que ha habido en cada partido es una serie de lanzamientos y presentación al país de sus candidaturas. Unas son unas son candidaturas. Pero ¿cuándo una candidatura es oficial? O cuando se hace una asamblea de delegados. Unos llaman asamblea, de acuerdo a sus estatutos, otros llaman convención y otros llaman el congreso, como tú le quieras llamar. Porque hay dos aspectos fundamentales en la parte jurídica. Carmen, Freddy, Alberto. Primero los estatutos a lo interno del partido. Tienen su validez jurídica. Luego la ley electoral, luego los reglamentos de la ley electoral y luego la Constitución. Pero luego no significa que sea la última. La primera es la Constitución y luego se desprenden las demás instancias jurídicas. Los estatutos tienen un valor, porque ahora los estatutos tienen que estar conectados a la ley y al reglamento. Si están distantes, es como una ley distanciada de la Constitución. No puede colidar, no puede chocar de ninguna manera. Para que estoy de acuerdo. Es decir, ahora, ¿quién? Una salvedad. ¿Quién es que tiene que hacer, por ejemplo, si el PhD tiene una opción de regiduría en un municipio cualquiera, o una opción a vocal en un distrito cualquiera, hay un partido que se llama el que encabeza la alianza, o el que personifica la alianza. Sí. Cuando se hace una asamblea de delegados, el partido que encabeza la alianza, como esos puestos están amarrados porque son listas cerradas, al que encabeza la alianza, que es, por ejemplo, el PRM, y el que encabeza la candidatura es el alcalde en el municipio o el director de distrito en el distrito, entonces el partido aliado en ese caso no tiene que hacer convención porque está amarrado al que encabeza la candidatura, que es el alcalde, ¿no? Pero luego hay otras candidaturas que sí tienen que hacerse de partido a partido. Las proclamaciones y la juridicidad o la legalización a través de convenciones, de congresos o de asambleas. El éxito, se nos termina el tiempo. Falta un asuntito. Y es lo que creía que tú me lo ibas a hacer referencia, y es lo que tú leíste, Carmen Ligia, ahorita, que es el conocimiento del Tribunal Superior Administrativo, sí, que se había dicho que por el crecimiento demográfico de algunas provincias se iba a aumentar la cantidad de diputados en Santo Domingo, por circunscripciones, sobre todo donde hay circunscripciones, y ahora el tribunal lo rechaza. Y eso simplemente lo que ha dicho el presidente de la Junta, Roberto Rosario, es cónsono, es lo que tiene sentido común y lógica. Claro. Aceptamos, porque si hace lo contrario, está transgrediendo a un tribunal competente para ello. Y ¿no? Además le complica el asunto de la distribución otra vez. Correcto. Entonces, yo siempre pensé, y en una sesión de la Junta, siendo delegado de ella, de mi partido, yo dije, pero ¿y por qué no damos un compás de espera y lo llevamos al 20? Para que ustedes tengan mayor sosiego y que haya menos complicación. Para el 20 eso será porque posible. Todo como que se hizo muy abruptamente en estas elecciones. Será por lo compleja que van a hacer. Sí. Pero como que todo se juntó. Mire, ¿qué opinión le merece la encuesta que recién aparece donde el candidato presidencial del partido oficial está distante 30 puntos del candidato de la oposición, Luis Abinader? Una encuesta más del tablero, del fichero y del ajedrez político dominicano. Yo no abomino ni satanizo ninguna encuesta. Yo prefiero ver mi situación interna y saber cómo andamos. Nosotros sabemos, amén de que haya un resultado en esa firma encuestadora
con crédito y garantía, aval o no, nosotros creemos en la ruta que está siguiendo Luis Abinader y lo que es la convergencia y el Partido Humanista y todos sus aliados. Y nosotros creemos que estamos creciendo. Y que el único en los últimos 4 o 5 meses que ha subido y está subiendo es Luis. Y que el único que ha estado bajando, porque lo encaramaron en el 90, bajaron al 80, lo bajaron al 70, al 60, va bajando por el 50 y hay una serie de sondeos y hay una serie de encuestas que también dice que ha bajado de 50. Entonces, yo creo que tenemos que tener fiabilidad de cada una de estas encuestas. O sea, que a usted le gusta más porque la que... encuesta abrumadora, el plebiscito, fundamentalmente se produce el día 15 de mayo. ¿A usted como que le gusta más la otra, la que le da 41.96 a Luis Abinader, que fue hecha por WhatsApp? Me gustaría que todas sea por WhatsApp, por internet, por sondeo, y una que sea técnica, una que sea de tecnócratas, una que sea ventajosa para nosotros. Mire, pero la ventaja yo quiero que sea en el pulmón del pueblo, en la algarabía, en el entusiasmo del pueblo, en la sinergia que el pueblo está mostrando. Y eso lo estoy percibiendo en todo el territorio nacional a favor del candidato Luis Abinader. Usted trajo... Que es la esperanza del país y que es el cambio y que va a traer la transición democrática a la República Dominicana. Ok, brevemente, Sí, ya don sí. Fred hizo Me está haciendo seña ya, ¿verdad? la seña de terminar. Usted trajo algunas, Claro. Yo quiero hacer- el episcopado, Claro. trajo el recorte. Mi iglesia ha hablado. Sí. Y yo quiero hacer 2 citas del La documento, pastoral, sí. de la carta pastoral, porque se refirió a la corrupción, a la impunidad, a la criminalidad, a la violencia, a la delincuencia y también a lo que hablamos de algo sagrado para nosotros, es respeto a la vida. Sí, sí. Fueron los temas fundamentales, ¿verdad que sí? Que tocó la iglesia en esta carta. Pero hay dos párrafos que quiero leer así brevísimamente, Sí, sí. antes que me hagan 3 señas más. La corrupción crea una escandalosa situación de inequidad y desigualdad social, dicen nuestros obispos, ensanchando la brecha entre personas que se han hecho ricos como arte de magia o por arte de magia, y eso lo vemos aquí, sin otra justificación que haber pasado por el tren administrativo público y una gran mayoría de personas honestas, este es el contraste, que apenas logran sobrevivir con el esfuerzo de toda una vida de trabajo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Usted trabajando de manera aquilatada, día por día, y pagando religiosamente sus impuestos, y luego que vengan unos cuantos maleantes y pillos y se roben la cosa pública, el patrimonio del Estado, lo que le pertenece al pueblo, y luego andan orondos con villas y castillas por ahí. Y hay una cita que quiero hacer de esta carta sobre la inseguridad y el crimen. La conferencia del episcopado dice que tiene una alta preocupación por el alto nivel de violencia que permea todas las esferas sociales del país, desde la familia, con los feminicidios, hasta los secuestros y el sicariato. Cegar la vida de un ser humano por un simple celular, hasta tener que soportar la vergüenza de presenciar la implicación en no pocos hechos delictivos de miembros de las mismas instituciones encargadas de garantizar el orden público y combatir la violencia, así como de la seguridad ciudadana y nacional, eso es nefasto. Eso es como El éxito. algo que no concebimos los dominicanos. Muchísimas gracias por participar con nosotros en el Poder de la Tarde. Yo le agradezco a ustedes. De verdad que primera vez que vengo y me sentí en familia Qué con bueno. Carmen Ligia, con Freddy Sandoval y con Alberto Caminero. A Muchísimas ustedes buenas gracias. tardes, que Dios les bendiga a todos y a todas. Señoría, ha sido la participación del éxito de Paula, el presidente del Partido Humanista Dominicano. Una interesante entrevista porque combinamos la parte religiosa, en ocasión de que mañana es el día de Nuestra Señora de la Altagracia, con la parte política en su condición de presidente de un partido. Interesante entrevista. Esperamos que le haya gustado y que haya llenado las expectativas que tenían en torno a ella. No se nos vayan lejos. Unos breves comerciales. De regreso venimos con otra interesante entrevista. Estará con nosotros el licenciado Trajano Santana, presidente del PRI. Interesante también entrevista sobre el aspecto político. Trajano tiene una actividad especial el próximo sábado y viene a darnos los detalles. Ya regresamos.
Me complace mucho presentarle a nuestro siguiente entrevistado del Poder de la Tarde. Se trata del licenciado Trajano Santana, amigo nuestro, político, presidente del partido PRI. Una gran persona, un político de siempre. Buenas tardes, Saludos. licenciado. Bienvenido al Poder de la Tarde. Buenas tardes. Honor estar con ustedes aquí. Veo que están de celebración, que van a celebrar la juramentación de su candidato presidencial, el licenciado Danilo Medina. Sí, vamos a darle un certificado de proclama y de juramentación. Saludos a los amigos televidentes, claro. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Qué significa un pergamino de proclama y como candidato presidencial? ¿Cuál es la actividad que tiene y cuándo va a ser el día de proclamación? Bueno, la proclamación se celebrará el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Dominican Fiesta, Salón Ámbar. En esa ocasión vamos a entregar un pergamino al presidente de elección, es lo que se estila a cada, como hace la Junta, y posterior a la entrega, entonces tomar juramento ya como candidato formal. Después el discurso del presidente y con eso el acto termina. Es un acto breve porque es un acto protocolar. Sí. Es un acto político simplemente. Pero el presidente va a pronunciar un discurso un ahí. discurso principal. Dos discursos. Sí, el, sí. el discurso de Trajano y nuestro el de como Danilo. presidente Sí. del partido y luego el discurso del presidente ya como candidato del partido. Es importante destacar que es la primera vez en la historia de ambos partidos que se produce un acuerdo de esta naturaleza. Nunca ha habido... ¿Ustedes tuvieron un acuerdo con el PLD antes? No, Fue con el PRD. Con el PRD, Sí, pues. con el PRD. Y llevando a Peña Gómez como candidato. Sí. A Peña Gómez y a Hipólito. Sí. Las elecciones anteriores, pues el ¿Y qué? partido llevaba a su propio candidato. ¿Y qué obtiene el PRI con esta alianza? ¿Cuál es el compromiso? Bueno, participar y colaborar con el presidente desde las posiciones que él considere para miembros del PRI. Tendremos una participación congresional y una participación municipal. Ok. ¿Está definido eso? Hay algunos detalles por terminar. Bueno. Había que priorizar este aspecto primero. ¿Tienen buenos candidatos para alcalde ustedes en algunos puntos? No tenemos alcalde. Vamos a tener una cantidad de regidores determinados de acuerdo a las posibilidades que en unas relaciones como con el PLD son difíciles porque tienen muchas dificultades internas por un partido hegemónico. Cuando los partidos se convierten en hegemónicos... Sí. No es fácil Entonces, negociar. van a una alianza sin saber cuáles son los cargos que le van a dar. No, nosotros sabemos. Lo que ocurre es que hay detalles que hasta el final no se determinan. En toda alianza, eso, Sí, eso además, es natural. una alianza con dos partidos grandes, Sí, no, así, eso no es difícil, eso eso no es es fácil. difícil buscar un espacio para ahí. Sí, Fíjate que no ocupa un tercero. ¿Cuál es la... El Partido Reformista. Trajano, ¿cuál es? Disminuido aún, sigue siendo una fuerza política determinante, importante, pero ya no cabía una alianza de tres relativamente grande. Trajano, ¿cuál es la mecánica, la carpintería de esa alianza? O sea, ¿con quién se reúnen ustedes antes de llegar donde Danilo? Nosotros sostuvimos encuentros, primero con el presidente del partido y con el secretario general. El presidente del partido de Leonel Fernández. Leonel Fernández. Ah, lo hicieron vía institucional. No, institucional. Ya nosotros tenemos demasiada experiencia de luchas internas. En efecto, el PRI es una herencia de una lucha interna. Para nosotros involucrarnos en una lucha particular para afectar amigos y para afectar relaciones políticas de futuro. Tienes Se hizo se establecieron esos vínculos de comunicación institucional en más de una ocasión y posterior al partido decidir su candidato, que designaron una comisión, ¿verdad?, de Reinaldo alianza y Párez cosas por el Pérez, estilo. Danilo Díaz y ese... Entonces ya vino la reunión institucional y escuchamos una propuesta que nos hicieron de formalizar los contactos que ya teníamos avanzados. Y Reinaldo, como líder de la comisión, lideró ese proceso de manera institucional, pero de manera particular, el que maneja la carpintería de las alianzas con los partidos políticos es Danilo Díaz, como director electoral del partido. Sí. Okay. Y vimos, perdónme, Camila, no pasaron por el jefe del sector externo. No, pero nosotros no somos sector externo, nosotros somos un partido político. El sector externo maneja grupos y organizaciones y movimientos que no tienen representación institucional ante la Junta Central.
Claro, ustedes, Danilo Díaz se la vía. Sí, porque es el director electoral del partido y a pesar de las dificultades que el partido tiene, yo insisto, por ser simplemente un partido hegemónico, no es por las contradicciones que regularmente pasan en los partidos. Entonces, ellos decidieron quiénes son las personas que van a manejar las relaciones con determinadas fuerzas políticas. Y él ha tenido la concentración de esa gestión, que cae muy bien el término de carpintería, que los políticos los usan poco realmente. Pero es carpintería. Pero realmente ¿cuál es más que una carpintería. Claro, es armar algo. Armar una alianza múltiple, sobre todo cuando no hay muchas posiciones para otorgar a quien merece y las necesita. Se quiere, pero no se puede. Sí. No es sencillo. El que está en la oposición, que a veces tiene menos posibilidades, da mucho más, porque tiene poco. Sí. Entonces, esas son situaciones que se dan. Él ha demostrado una gran capacidad, extraordinaria capacidad de caballerosidad primero, y luego, de armador. de dominio político, que eso está reservado a un grupo muy pequeño en los partidos. Cierto. Muy pequeño en los partidos, está reservado la capacidad de armar, de hacer un carpintero de la política. Danilo es uno de los pocos, por cierto, que lo hizo durante mucho tiempo en el PLD. Sí, cuando el presidente Leonel Fernández en el 96 y luego para el retorno en el 94, él era el armador. Y ya en el 87, en la competencia entre ambos, él tuvo que asumir, mientras otro asumió por él en el 2012, sin duda. Trajano, vimos una sentencia del Tribunal Superior Electoral en el que determinaba la inadmisibilidad de la anulación de esa convención precisamente que escogió o que decidió escoger como candidato presidencial al presidente Danilo Medina, y que también esa convención escogió las autoridades del partido, la alianza con el PLD, pero hasta este momento no se desconocía sobre cuándo sería la proclamación del presidente y de repente se armó inmediatamente en 2 días. Danos detalles de eso. Bueno, lo que pasa es que donde manda capitán, no manda soldado. Y si el presidente Danilo es el presidente candidato por el partido y él sugirió y él recomendó o instruyó que se produzca la proclamación inmediatamente, pues nosotros en 4 días estamos montando ese evento. Eso lo que quiere decir que él confía mucho en la capacidad que tenemos nosotros en el PRI de poder hacer un acto en el que salga él bien elegantemente presentado en la opinión pública. ¿Qué casilla tiene el PRI? La Junta no lo ha determinado todavía, está en la discusión. Yo pienso que después de la proclama la Junta va a determinar eso. Ahora la Junta lo que ha hecho es enviar la tipología de cómo van a estar las boletas y los colores de cada una de las fuerzas políticas, porque los colores pueden variar mucho. Hay distintos verdes, hay distintas tonalidades de todos los colores, y ahora los técnicos de los partidos están trabajando eso con la Junta, y cuando se apruebe eso, entonces la Junta hace el formato y le emite a los partidos ya el formato final de cómo la boleta va a quedar para después que se apruebe, entonces se hace la impresión. Pero en menos de una semana el PRI va a tener 2 actos importantes, entonces, la proclama del presidente y el martes 26 es el aniversario del partido. Vamos a tener una visita al altar de la patria en ocasión también del Día de Duarte, y vamos a inscribir una misa de acción de gracia que la vamos a dar en la iglesia de las Mercedes o la catedral, depende de que nos confirmen, pero se está haciendo la gestión de eso. Mire, Trajano, ¿ustedes tienen un delegado permanente en la Junta? Sí, siempre lo hemos tenido. ¿Quién es? El licenciado Miltilio Santana. Él mantiene el PRI al día con toda la ruta que hay que hacer para formalizar la vigencia del partido, la alianza que están haciendo ahora y los plazos. Sí, claro. Participa en todos los eventos que la Junta hace, y a los que nos invitan a nosotros, pues también participamos. Siempre ha sido así. Porque hoy el presidente de la Junta Central Electoral, unas declaraciones que aparecen en el Caribe, alerta a los partidos que se pongan al día con los reglamentos electorales
porque la Junta no va a aceptar a ningún candidato que no haya pasado por un proceso de convención. Es lo que procede porque la parte legal la representan las convenciones de delegados, que es como manda la ley electoral. Cada partido tiene una denominación distinta en los estatutos, pero al final todos los partidos tenemos que hacer una Asamblea Nacional de Delegados. La modalidad de las primarias no es cuestión que obliga a la Junta, ni tampoco las encuestas. Eso es un invento de los partidos, que a veces por ahorrar dinero en las convenciones, que se gasta un dinero muy grande, ahorrar diferencias, confrontaciones en las convenciones de los partidos, prefieren hacer un acuerdo interno, hacer un reglamento que establece que el que tenga más votos que otro es el que debe ser, cosas internas, pero después los partidos tienen que refrendar eso en una convención de delegados. Claro. Y es lo que se ha hecho tradicionalmente. La aclaración que hace el presidente de la Junta es atinada, es oportuna, pero los partidos lo han hecho, como dice el presidente de la Junta siempre. Hay ligeras excepciones de quienes acuerdan internamente algo y después no quieren. Y después no pasan por el proceso. Ya es un problema particular de amigos de nosotros como Fello, ¿entiendes? Sí. Pero hay un tribunal electoral. Sí. Y él es quien tiene que interpretar, ya no es la Junta. La Junta solo es un recipiente, sí. un remisor, ¿cómo es? Un receptor de la documentación que los partidos llevan y el que se sienta disconforme va al tribunal. En el evento último, el último día de inscribir los candidatos, se quedaron fuera decenas de candidatos que no pasaron por el proceso de los partidos. Sí, entonces, claro. Por eso él hace el llamado ahora a tiempo. La aclaración es oportuna porque a los líderes de los partidos, con esa carpintería que hay, se le olvida mucho detalles que luego afectan al partido y a los candidatos particulares. Señor Santana, usted fue favorecido recientemente con un fallo de un tribunal. ¿Y usted, después de ese fallo, va a retomar la relación con los miembros de su partido que no están contentos con la situación? No, pero yo no tengo ningún problema con ningún miembro del partido. No lo he tenido nunca. ¿Son ellos que lo tienen con usted? No, tenían algún tipo de controversia de interpretar los estatutos o las disposiciones del partido. Yeah. Y hay un órgano electoral que se llama Tribunal Superior Electoral que está para garantizar los derechos. Durante muchas ocasiones, otras ocasiones, el tribunal había dictado, vayan a hacer la convención de nuevo, cumpliendo con estos parámetros. Y nosotros fuimos cumpliendo con los parámetros que el tribunal indicaba y simplemente es un capítulo que se ha cerrado. Pero todos los compañeros del PRI están integrados hace mucho tiempo realmente. Hay la excepción que siempre va a existir para comprobar una regla. Pero todos los compañeros están integrados en el partido. Trajano, eso quiere decir que a partir de ahora te veremos junto al presidente en los recorridos de proclama y esas cosas, porque también el PRI lleva como candidato la boleta, o sea, los candidatos a senadores, a diputados, el vicepresidente y... Pues tú acabas de decir que solamente en la regiduría ustedes tienen algunas cosas. Tenemos algunos diputados. Algunos diputados. Bueno, pues ustedes van a llevar, entonces ustedes tienen que ir para tomar, como hace Miguel Vargas, que su presencia ahí es una ratificación de que ese que está siendo proclamado también está siendo proclamado por ustedes. Sí, definitivamente, porque la boleta es la misma. Los compañeros del PRI van en la boleta de todos los partidos aliados. Y viceversa, en la boleta del PRI van todos los compañeros candidatos de partidos aliados. Y nosotros tenemos que enfocarnos a través de esos candidatos para buscar los votos. Ahora es posible que yo no participe tanto como Miguel Vargas. ¿Y por qué? No, porque a lo mejor yo me enfoque en un resultado más puntual, más específico, que tengo que estar en el día a día. Y cuando estoy en la tarima con el presidente, se sale bien cerca del presidente, la foto y eso. Pero al final los números son fríos y yo necesito que los números del PRI se puedan contar y se puedan ver el 16 de mayo. Porque el 15 son las votaciones, pero el 16 se comienzan a buscar los números. ¿Cuál es el nivel de votación de ustedes en el último evento que participaron? El 1.2%, anterior al que pasó ahora, porque en el que pasó es de conocimiento que no tuvimos una participación electoral por los mismos conflictos y por la situación. No tuvimos boleta. Pero lo importante es la proyección del partido. En ese proceso que no participamos, 5 meses antes de las elecciones, la encuesta Galo dijo que el PRI tenía 4.8%.
que era alrededor de unos 240.000 votos en ese momento. Pero el mismo conflicto del La misma Tribunal situación. Superior Sí, Electoral. claro. Entonces, la mística que tiene el PRI como fuerza política, la marca, que es de las más conocidas en el sistema de partido político, y la égida del partido, por cuanto el presidente Magluta fue uno de los 3 o 4 líderes políticos más importantes de los últimos 30, 40 años, hasta su fallecimiento en el 96. Entonces, por esa razón, el PRI es fácil vender. Con una expectativa de poder, con un candidato del prestigio y la consideración que tiene el presidente Medina en la gente, yo creo que cuando se ponga una valla del PRI y la comparen con cualquier otro partido aliado, incluyendo la del PRD, es posible que la gente mire más a la valla del PRI que a la misma del PRD. Y fíjense la tradición del PRD, porque es un color refrescante y porque a pesar de los conflictos, nosotros no estamos en conflicto y nunca lo hemos estado, porque yo no he ido nunca a pelear con nadie, ni a ofender a nadie, ni a discutir cosas particulares, en ningún escenario. Yo soy un hombre de ideas, y en función de eso podemos contradecir o no una idea, pero en función del resultado tiene que ser ideas. Sí, por esa razón el PRI va a tener un relanzamiento en este momento que es posible que gane como el premio del regreso. Hay un premio en la Grande Liga. Pero el gran regreso. Sí, es posible que el PRI tenga ese premio ahora. Mira, Trajano, hoy la Iglesia Católica en su carta pastoral es muy crítica con las autoridades de turno en el gobierno. Dice que el germen de la corrupción avanza progresivamente en las instituciones del Estado. Dice que la violencia delincuencial que se observa en la calle es preocupante. El embarazo en adolescentes, dice, es una muestra de cómo está descompuesta nuestra sociedad. ¿Qué opinión te merecen esas inquietudes, esas preocupaciones de la Iglesia? Representa la realidad que hay en el pueblo dominicano. No hay duda de que aquí hay una estructura a nivel de Estado, a nivel de gobierno, a nivel de todas las instancias que permea la corrupción. Al final, lo más delicado de eso es que hay debilidad institucional para la persecución de la corrupción. Sí. Pero eso no es exclusivo de un gobernante de turno ni de los funcionarios actuales. Los pasados y los anteriores y los que vienen en la estructura que hay hoy no podrán hacer muchas cosas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una gran cruzada para nosotros establecer un marco de referencia institucional para una persecución y luego una sanción de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. La expresión de la Iglesia recoge la expresión del pueblo dominicano sobre la cuestión de la corrupción, que deja de invertirse miles de millones de pesos en programas de interés social, porque la corrupción se lo lleva. Y más que corrupción, el robo de fondos públicos es una debilidad institucional de prevenir y controlar este flagelo que ha trascendido a toda la sociedad, más allá de los partidos políticos. Es más, los partidos políticos y los líderes políticos, muchas veces lo que somos es víctimas, somos instrumentos de una estructura que solo nos usa para enriquecerse y al político le cae el problema. No es que no lo tenga, es que tiene que haber una relación del que quiere el contrato para promover su empresa, pero ese es empresario, y el político que necesita a ese para financiar las campañas. La Entonces, encuesta... no puede haber una situación particular, hay una relación. Y así mismo hay sectores más. Trajano, hay dos encuestas. Una encuesta que se hizo, la hace una empresa colombiana, la hizo por WhatsApp, precisamente en diciembre, que habla de que apostando a una segunda vuelta. Sin embargo, la de Bernardo Vega, que se llama ahora Mark Penn, esa establece que el presidente de la República tiene un 57%, pero baja de 5 puntos con relación a una que hizo el año pasado, y Luis Abinader tiene un 27%, que sube 10 puntos, tenía en la anterior 17. ¿Qué te parece estas dos? ¿Tú crees en las encuestas o tú crees que esa guerra de encuestas es para imponer y tratar de crear la percepción? Son las dos cosas. El método científico de las encuestas nadie puede decir o nadie puede pretender confundir a las personas diciendo que no la cree. Es científico.
hay una variable que nunca pasa de un 3 o de un 4% de error. Y las encuestas que se hacen tipo WhatsApp, y tipo medio de comunicación o en la calle, son encuestas que miden un momento o un lugar específico, pero no representa una tendencia en la que se pueda creer. Por ejemplo, si aquí me mandan un WhatsApp y nosotros estamos en una reunión del partido, todos los que están ahí van a coincidir en una preferencia. Entonces eso no representa realmente una muestra equitativa ni equilibrada, ni para tomar en cuenta. ¿Tú crees que Las demás encuestas... ¿Tú crees que el presidente está en 57 y que Luis Abinader está el presidente, en 27? El presidente está bien y va a ganar alrededor de un 50 a un 60%. Va a estar sobre un 55% el presidente. No hay posibilidades de que pueda bajar, porque ni siquiera campaña el presidente ha hecho todavía, no ha salido a hacer una campaña. En el caso de Luis, por ejemplo, está en campaña hace mucho tiempo, es candidato hace mucho tiempo, y tiene toda su estructura montada. El presidente Medina ni siquiera ha presentado un comando de campaña. En relación a esa misma encuesta, a la de Bernardo Vega, hoy salió que a pesar del porcentaje tan alto que marca el presidente en la publicación que hiciera ayer, pues que hay un gran porcentaje de la población que considera que República Dominicana no va por buen camino, y todavía más, un porcentaje más alto considera que económicamente República Dominicana no va por buen camino. ¿Usted cree que podría eso afectar en este trecho de las elecciones, esa percepción de la población podría afectar al presidente? No, porque esa es una Medina? percepción que es permanente del pueblo dominicano. Permanente, es una percepción, porque es que buscamos siempre lo mejor y siempre vamos a necesitar que mejoren las condiciones, las variables económicas. El país no es verdad que está boyante, que no está en riqueza y cosas por el estilo, pero hay un nivel de estabilidad y de satisfacción del pueblo dominicano que se reflejan en las mismas encuestas, aunque también hay insatisfacción, como es natural. El asunto de la seguridad es un tema grave y vulnerable, que vulnera cualquier situación electoral. Trajano, ¿tú eres cristiano? Sí, claro, claro. ¿Te la juegas con tu religión? Sí, yo soy cristiano, Entonces, católico. yo quiero tu opinión claro. en torno al planteamiento que han hecho la iglesia de que van a hacer una lista de que los candidatos que son pro aborto y pro homosexuales, para que no se vote por ellos. No, eso es un derecho legítimo que tienen ellos de hacerlo. Como ciudadanos tienen derecho de pedir. Y no solamente la Iglesia Católica, los evangélicos también. Las iglesias. Las iglesias, sí. Es una cuestión. ¿Tú lo apoyas? Es una cuestión, no he dicho que lo apoye, es que es un derecho legítimo que tienen ellos. Porque si yo soy legislador y tengo una posición que entra en contradicción con las cuestiones éticas y morales de la religión o de las iglesias, y ellos quieren decir, miren, por Trajano no voten, porque ese tipo es de esta línea, no está con nosotros. Es un derecho que tienen ellos, eso no hay por qué hacer un escándalo como se ha hecho. Ellos lo advirtieron además hace más de un año, Sí. Ellos lo dijeron, nosotros vamos a hacer esto. Y simplemente lo que están es cumpliendo lo que... Los que son Yo pro no le veo aborto y los pájaros, no voten por ellos. Sí, pero mira... Eso es un derecho que tienen, en la que yo no intervengo más allá de ahí, porque cada quien tiene, así como el que quiere ser gay tiene derecho y hay que permitirle porque es un derecho universal, es un derecho humano. Así mismo el que no quiere ni lo admite, es un derecho también que tiene. Eso no... Mira, Trajano, el presidente de la Junta advirtió en el primer programa de don Freddy Sandoval, Diálogo Urgente, él dio una declaración ahí bastante delicada, señaló que hay sectores diplomáticos, y sectores de organizaciones internacionales que están apostando al desestabilizamiento del país cuando hacen cuestionamientos en torno a la transparencia de los resultados de la Junta Central Electoral, de que puedan ser unas elecciones limpias. Y dijo, ¿cuál fue la palabra que usaron, don Freddy? Dice que son unas declaraciones infundadas. La palabra fue infundada porque desde la Junta Central Electoral, que tiene de un 67 a un 70% de aceptación, no puede provenir una falta de transparencia en unas elecciones. ¿Qué te parece? Yo pienso que ya aquí en el país no es posible fraude de ningún tipo. Hay un nivel institucional, no solo de la Junta, sino de la sociedad dominicana, de los medios de información, de los grupos y líderes empresariales,
que son especie de una salvaguardia del sistema democrático. Hemos avanzado mucho y eso está despejado en todo el mundo. Incluso el presidente de la Junta está presidiendo un órgano mundial. Sí, el presidente de la Unión Mundial de órganos electorales. De órganos electorales. Entonces, solamente esa prueba desmiente la otra apreciación de algunos diplomáticos, ciertamente, que quieren vincular esta situación con un chantaje de política exterior y doméstica que tiene que ver con la cuestión haitiana fundamentalmente. Trajano, finalmente, quisiéramos de ti un mensaje al pueblo dominicano y que nos repita cuándo es la actividad que tú tienes y dónde. Bueno, la actividad de proclamación del presidente Danilo Medina como candidato presidencial del Partido Revolucionario Independiente PRI se va a realizar, se va a celebrar el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Dominican Fiesta, el famoso Concord. Sí, cuidado con el pasado. No, eso quedó en el pasado. Entonces, estamos invitando a todos los compañeros, amigos y relacionados del PRI a que nos acompañen y acompañen al próximo presidente, actual presidente de la República, Danilo Medina. El mensaje final de reflexión en ocasión de una semana que lleva el 21 de enero, el próximo domingo. Mañana, ¿verdad? Mañana jueves, sí. Mañana jueves, ¿verdad? Un día de reflexión en ocasión de nuestra protectora y patrona del pueblo dominicano. Trajano, gracias por venir. Mucho Muchas éxito gracias, en sus hermano, actividades. un placer. Saludo al presidente, sí, al candidato. Se lo daremos, pero a mí me gustaría que usted se lo diera personalmente. Vamos a tratar de estar por allí. Señores, ha sido la participación del licenciado Trajano Santana, presidente del PRI. Todavía el poder de la tarde no termina. Vamos a un brevísimo comercial y venimos para la despedida final. El poder de la tarde con César Medina. El poder de la tarde con César Medina. Señores, bajamos solo para despedirnos, decirle que mañana, día de Nuestra Señora de la Altagracia, los que vayan en peregrinación hacia la Basílica de Higüey, que tomen sus medidas preventivas en la carretera, que el tránsito va a estar muy congestionado. Mañana hay una entrevista interesantísima, como siempre, Gamal Michelén, que es el jueves de contenido. Y el próximo viernes también tenemos ya la bailadera y todas esas cosas. Para botar el golpe. Botar el golpe, don Freddy. Con Eugenio Pérez. Señores, hasta mañana.